Bienvenidos. Vamos a hablar en esta ocasión en su canal Fisiconautas sobre el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes dice que todo cuerpo parcial o totalmente sumergido experimenta una fuerza de empuje ascendente que es igual al peso del fluido desplazado o desalojado. Es decir, cuando tenemos un recipiente con un fluido y agregamos o introducimos un cuerpo en él, supongamos que ese cuerpo se va hasta el fondo, lo que va a pasar es que el nivel del fluido, del líquido, va a subir, se desplaza y sube hasta un nivel 2. Estaba en un nivel 1 y pasa a un nivel 2. Entonces, todo este volumen de fluido, que se conoce como el volumen desplazado de fluido, vamos a representarlo con BD, volumen desplazado. Ese volumen desplazado viene a ser igual al volumen del cuerpo. Este cuerpo que está aquí afuera tiene un volumen y lo vamos a llamar V con su índice C. VC es el volumen del cuerpo y VD viene a ser el volumen desplazado de fluido cuando el cuerpo entra al fluido. El volumen del cuerpo viene a ser igual al volumen desplazado cuando el cuerpo está totalmente sumergido. Si el cuerpo no estuviera totalmente sumergido, entonces esto no se cumpliría. Esto es válido solo cuando el cuerpo está totalmente sumergido. Bien. Puede ser que este volumen desplazado sea un volumen también desalojado, es decir, suponiendo que el recipiente tenga aquí el fluido, pero tenga aquí una salida, ¿sí? Entonces, aquí, al introducir el cuerpo e intentar subir o desplazarse el fluido, lo que va a pasar es que no lo va a lograr y entonces en lugar de desplazarse se va a desalojar y entonces lo podemos capturar en otro recipiente. De todas maneras, todo este volumen de fluido que se obtiene aquí sería el volumen desplazado y también sería igual al volumen del cuerpo porque el cuerpo está totalmente sumergido. Ya sea volumen desplazado, como acá se desplazó, o desalojado porque salió del recipiente, estamos hablando siempre del mismo volumen. Bien, esto va a pasar siempre que el cuerpo esté totalmente sumergido. Ahora, ¿qué pasa si el cuerpo no está totalmente sumergido? Bueno, entonces en ese caso tendríamos una situación como esta. Tenemos el fluido, introducimos el cuerpo y de repente una parte del cuerpo queda sumergida o dentro del fluido y la otra queda fuera del fluido. Entonces en este caso no podemos decir que el volumen del cuerpo es igual al volumen desplazado del fluido. Obviamente al entrar este cuerpo acá, sube el nivel del fluido, pero el cuerpo queda flotando en la superficie con una parte afuera y una parte adentro. Entonces, por ejemplo, si la parte que está aquí adentro viene a ser, no sé, por ejemplo, 2/3 partes del volumen del cuerpo, entonces quiere decir que el volumen de fluido que se va a desplazar va a ser 2/3 partes del volumen del cuerpo. Si el cuerpo está sumergido a la mitad, pues entonces en ese caso el volumen desplazado va a ser 1/2 del volumen del cuerpo. ¿Sí? La mitad está por dentro del fluido y la mitad del volumen del cuerpo está afuera. ¿Ok? Y
En estas situaciones del principio de Arquímedes se pueden presentar ecuaciones que nos van a ayudar para resolver los problemas. Puede ocurrir incluso una situación en la cual el fluido esté así, por ejemplo, el cuerpo esté flotando dentro del fluido, sin irse al fondo, sin irse hacia arriba. Se queda flotando en cualquier parte en el interior. Puede estar incluso flotando un poco más abajo. El chiste es que no se precipita hacia abajo ni hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Tiene un movimiento, digamos, horizontal, o está quieto dentro del fluido. Siempre en esta situación también podemos decir que el volumen desplazado del fluido, porque al entrar el cuerpo se va a desplazar el fluido, entonces ese volumen desplazado va a ser igual también al volumen del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está totalmente sumergido y entonces desplaza todo su volumen en fluido. Bien, vamos a analizar las fórmulas a las que podemos llegar para poder resolver problemas del principio de Arquímedes. Bien, cuando un cuerpo está, por ejemplo, imagínense un cuerpo que está flotando dentro del fluido o está flotando en la superficie con una parte adentro del fluido y una parte afuera. Entonces, parte de su volumen está adentro y parte está afuera. En estas dos situaciones siempre podemos decir que el empuje va a ser igual al peso del cuerpo. ¿Sí? W se va a representar el peso del cuerpo. Es decir, lo que pesa el cuerpo cuando está fuera del fluido. Y E viene a ser el empuje, que es la fuerza con que el fluido está empujando hacia arriba al cuerpo. Siempre en todo problema que tengamos esta situación, un cuerpo esté en la superficie flotando, es una situación de equilibrio y por lo tanto el empuje, que es la fuerza hacia arriba que ejerce el fluido, va a ser igual al peso del cuerpo, que es la fuerza que va hacia abajo debido a la atracción de la Tierra. Por lo tanto, siempre que tengan problemas así, con estas condiciones, pueden usar esto para resolver el problema. Ahora, ¿pero a qué es el empuje? ¿Cómo calculamos el empuje? Bien, el empuje, según Arquímedes, es el peso del fluido que se desaloja o que se desplaza. Es decir, esto es igual al peso del fluido desalojado o desplazado. Bien, entonces este fluido se desplaza y ese fluido desplazado tiene, por ejemplo, este cuerpo al entrar aquí va a desplazar un volumen de fluido. Ese volumen de fluido es igual al volumen de la parte sumergida. Coincide con ese volumen. ¿Sí? Si está 2/3 partes sumergidas, entonces el volumen desplazado va a ser igual a 2/3 del volumen del cuerpo. Pero como quiera que sea, este volumen desplazado pues tiene una masa, ¿sí? Y esa masa sería la masa desplazada. Por lo tanto, el peso del fluido podemos decir que es la masa desplazada por la gravedad. Eso sería el peso de este fluido que se desplazó, que en otro caso, si se hubiera recolectado, si se hubiera desalojado del recipiente y lo hubiéramos recolectado, ¿sí?, el peso de este fluido sería la masa del fluido por la gravedad. Y lo que pese ese fluido que se derrama y capturamos, lo que pese ese fluido, eso sería exactamente el empuje que estaría haciendo el fluido
al cuerpo. Bien, entonces como el empuje es igual a la masa desplazada por la gravedad, la masa desplazada obviamente se refiere al fluido. Entonces, sabemos que la densidad es masa entre volumen. Si esta masa es la masa desplazada, es del fluido, vamos a poner acá densidad del fluido, ρf, entonces este volumen tiene que ser también el volumen de la parte que está sumergida, es decir, estamos hablando del volumen desplazado. Si tomamos la masa de este fluido que está aquí arriba, que se desplazó, y lo divido entre su volumen, voy a obtener la densidad del fluido donde está metido el cuerpo. Entonces, si aquí despejamos la masa desplazada va a ser densidad del fluido por volumen desplazado. Y lo traemos aquí, entonces me va a quedar densidad del fluido por volumen desplazado del fluido por la gravedad. Y esta fórmula nos permite calcular el empuje que está recibiendo el cuerpo del fluido. Bien, ahora, esta fórmula pues, nos va a permitir hallar la fuerza de empuje. Pero, si tenemos situaciones como esta o como esta, nosotros podemos decir esto, que el empuje es igual al peso del cuerpo. Y el peso del cuerpo es algo que podemos calcular también como la masa del cuerpo por la gravedad. Si no me dan el peso, me tienen que dar la masa, lo multiplico por la gravedad y obtengo el peso. Y entonces yo puedo igualar esta fórmula a esta, y entonces de ahí yo podría encontrar algo que me pudieran estar pidiendo. Hay otras situaciones también que ocurren. Voy a representarlas ahora aquí. Otras que se pueden presentar. En ocasiones nos dan un fluido y se toma un hilo, por ejemplo, y se amarra ese cuerpo a un hilo, y ese hilo luego nos sirve para introducir al cuerpo dentro del fluido. Entonces quedamos con una situación así. Cuando el fluido siente la presencia del cuerpo, lo que va a hacer es desplazar fluido. ¿Por qué? Pues porque no pueden estar dos cosas al mismo tiempo en el mismo lugar. Si entra el cuerpo, tiene que salir el agua. Entonces todo este volumen se desplaza en fluido. Pero aquí además hay un hilo o un cable, ¿sí? Tensor, que se puede tensionar, que ejerce una fuerza, y entonces aquí vamos a tener un diagrama de vectores que va a ser el siguiente. El peso del cuerpo, vamos a tener por otro lado el empuje hacia arriba, que el empuje siempre es ascendente, siempre es hacia arriba, pero además vamos a tener aquí otro vector hacia arriba, voy a dibujar un poco más así esto, y vamos a tener otro vector que va a ser la tensión de la cuerda. Vamos a poner que esta es una cuerda donde se sujetó el cuerpo y nos sirvió para introducirlo al fluido. Entonces la cuerda se va a tensionar. Por ejemplo, si fuera una liga y amarramos un cuerpo a esa liga y lo metemos, vamos a ver cómo la liga se estira se estira mucho cuando está fuera del fluido, pero cuando el cuerpo entra al fluido, esa liga se tira a encoger ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora está recibiendo un empuje, como si estuvieran ayudando a levantar a la esfera, y eso hace que la tensión de la liga disminuya. Entonces, esta cuerda le vamos a representar TC, tensión de la cuerda. Y acá, como el cuerpo está quieto, está en reposo, pues entonces podemos establecer siempre condición de equilibrio. Pero no de X, porque todas las fuerzas están verticales. Entonces aquí, en problemas donde tengamos situaciones donde
esto sea una cuerda que está sujeta a un cuerpo y se introduce en el fluido, o si no es una cuerda, es un dinamómetro, una pequeña báscula de laboratorio, pues entonces siempre podemos decir, este diagrama va a ser válido para todas esas situaciones. Voy a tener el empuje positivo, la tensión de la cuerda positiva, y el peso del cuerpo negativo porque va hacia abajo, y esa sumatoria me tiene que dar cero. Es decir, esto viene de una sumatoria de fuerzas en Y igualada a cero. Viene de la segunda ley de Newton. Como no hay aceleración, pues igual a cero, dado que el cuerpo está en reposo dentro del fluido. Entonces, esta ecuación nos puede servir también para resolver problemas cuando se trate de cuerpos que están atados a cuerdas y se meten dentro del fluido, o cuando se cuelga un cuerpo de un dinamómetro. La única diferencia es la siguiente. Por ejemplo, piensen que si esto en lugar de una cuerda fuera un dinamómetro, la única diferencia es que el dinamómetro, cuando el cuerpo entre al fluido, el dinamómetro me va a decir o me va a reportar lo que pesa el cuerpo cuando el cuerpo está dentro del fluido. En cambio, la cuerda no me puede reportar, no me puede dar esa información, ¿sí? Pero el dinamómetro, que es una báscula pequeña, cuando el cuerpo entra, volvemos a tener aquí la tensión de la cuerda, volvemos a tener el empuje, y tenemos el peso del cuerpo hacia abajo. Si sumamos, llegamos a la misma ecuación porque está en equilibrio. La única diferencia es que ahora la tensión de la cuerda puede ser que no las den en el problema, dado que el dinamómetro puede reportar cuánto está pesando el cuerpo dentro del fluido. Importante, ¿eh? ¿Qué es la tensión de la cuerda? ¿Qué significado tiene la tensión de la cuerda? Si no fuera una cuerda y fuera un dinamómetro, ¿qué estaría reportando el dinamómetro? Lo que pesa el cuerpo dentro del fluido. Entonces, la tensión de la cuerda podemos también decir que es el peso del cuerpo dentro del fluido. Esto es lo que también se le suele llamar el peso aparente, porque es una pérdida aparente de peso la que sufre el cuerpo, ¿no? Sabemos que por entrar al fluido el cuerpo no pierde peso, simplemente hay un reflejo de pérdida de peso debido a que el empuje está ayudando a sostener al cuerpo, y eso hace que el dinamómetro entonces registre lo que está pesando el cuerpo dentro del fluido. Por eso es más fácil levantar una piedra dentro del fluido, dentro del agua, que levantarla fuera del agua, ¿sí? En ese caso estamos recibiendo empuje del agua y entonces nos está ayudando a sostener a la piedra. En cambio, afuera, quien hace ese trabajo es el aire, y el empuje que el aire hace es muy pequeño, mucho más pequeño que el agua. Por eso es más difícil. Bien, entonces el peso aparente también se conoce como la tensión de la cuerda. Cuando me pidan cuánto reporta aquí el dinamómetro, ¿qué mide el dinamómetro aquí? ¿O cuál es la tensión de la cuerda? Lo que me están pidiendo en pocas palabras también es el peso aparente. Si te dice cuál es el peso aparente del cuerpo cuando está dentro del fluido, bueno, me están pidiendo la tensión de la cuerda. ¿Okay? Planteo mi ecuación, despejo la tensión de la cuerda y ese es el peso aparente, o es lo que va a registrar también el dinamómetro. Bien, esto se aplica cuando hay problemas de este tipo. De aquí ya podemos despejar aquí es WC, es el peso del cuerpo. ¿Sí? Es lo que pesa el cuerpo cuando está fuera del fluido. Este es WC. Bien, y entonces son situaciones que se pueden presentar mucho en los problemas.
Otra manera de encontrar el peso del cuerpo. Fíjense, el peso del cuerpo es masa del cuerpo por gravedad, pero la masa del cuerpo muchas veces no la tenemos, lo que sí tenemos es la densidad. Entonces, a veces es más apropiado encontrar el peso del cuerpo de esta manera. Sabemos que la densidad es masa entre volumen. Si estamos hablando del cuerpo, esta masa es del cuerpo y este volumen también. Entonces, si yo despejo la masa del cuerpo, me va a quedar densidad del cuerpo por volumen del cuerpo. Y eso lo puedo reemplazar aquí. En lugar de la masa voy a poner densidad por volumen. Densidad del cuerpo, volumen del cuerpo por gravedad. Esta fórmula la puedo aplicar también para encontrar el peso del cuerpo cuando está fuera del fluido. Esto se refiere cuando está fuera del fluido. La tensión de la cuerda es el peso del cuerpo cuando está dentro del fluido, lo que llamamos también peso aparente. No hay que confundir esos conceptos. Bien, ¿y por qué hay situaciones donde un cuerpo flota? Por ejemplo, un pedacito de fierro se puede soltar en un fluido y se va al fondo. Sin embargo, un barco que es de fierro puede flotar. Y entonces, ¿cuál es el secreto de la flotación? El secreto de la flotación consiste en desplazar mucho fluido. Es decir, el cuerpo tiene que estar en tal forma que en esa forma logre desplazar fluido. ¿Sí? Mientras más fluido desplace, más empuje recibe. ¿Por qué? Porque eso dice el principio de Arquímedes, el empuje es igual al peso del fluido que se desplaza. Entonces, mientras más fluido desplace, más empuje recibo y más tiendo a flotar. No es, por ejemplo, un pedazo de plastilina, yo puedo ponerla en forma redonda, la suelto en el agua y se hunde. Pero si esa plastilina la moldeo de tal forma que hago como un barquito, la misma la asiento y flota. Entonces, el secreto de la flotación está en la forma que tenga el cuerpo, porque en esa forma, mientras más desplace agua, más empuje recibe y más tiende a flotar. Entonces, he ahí el secreto de la flotación. La flotación depende mucho de la forma que tenga el cuerpo, porque de eso va a depender el volumen de agua que desplaza. Bien, entonces estas fórmulas son las que se utilizan para encontrar o resolver problemas también. Nada más no olviden que este volumen del cuerpo, siempre aquí el volumen del cuerpo va a ser el volumen del cuerpo si el cuerpo está totalmente sumergido. Si el cuerpo está parcialmente sumergido, entonces este volumen del cuerpo, perdón, en esta fórmula del empuje, aquí vimos densidad del fluido, volumen desplazado por gravedad, perdón, hablo de el volumen desplazado, me refiero al volumen desplazado. Recuerden, en esta fórmula, siempre el volumen desplazado se refiere a la cantidad de fluido que va a desplazar el cuerpo cuando entra al fluido. Y si el cuerpo está totalmente sumergido, entonces no tengan miedo de quitar esto y poner el volumen del cuerpo. Esta fórmula del empuje se puede escribir como densidad del fluido, volumen del cuerpo por gravedad, si el cuerpo está totalmente sumergido. Si está sumergido por completo, ¿ok? Si no, no podemos hacer esta igualación. ¿Sí? Si me llegan a decir el cuerpo está la mitad abajo y la mitad arriba, bueno, entonces en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Nuestro volumen desplazado, ¿sí? Con relación al volumen del cuerpo,
va a ser el volumen del cuerpo, va a ser la mitad. Más bien, el volumen desplazado va a ser la mitad del volumen del cuerpo. ¿Sí? Y entonces yo puedo traer esto aquí. Eso es cuando las situaciones en que el cuerpo no esté totalmente sumergido. Bien. Y con esto debemos resolver cualquier problema de Arquímedes que se presente, por muy difícil que esté. Con el manejo de estas fórmulas podemos resolver cualquier problema de Arquímedes. Nos vemos en un próximo video donde aplicaremos estas fórmulas para resolver problemas de principio de Arquímedes.